Si yo les pregunto, ¿qué es un número? ¿Estarían en capacidad de dar una definición con rigor? Es una pregunta difícil porque no tenemos las herramientas para responder a esa pregunta, o por lo menos no es natural tenerlas. Los matemáticos del siglo XIX se preocuparon por esta tarea, pues todo lo que conocían desde hace más de 2000 años no tenía un sustento teórico, un sustento, digamos, axiomático. La lógica es aquella que se encarga de darle a la matemática ese sustento. ¿Por qué las cosas son como son? ¿Por qué 2 más 2 es 4? ¿Qué es un número? ¿Los números existen? ¿Debemos creer en ellos o se construyen? Esas son preguntas que se contestan a través de un área que se ha hecho muy popular o se hizo muy popular hace más de un siglo y se llama lógica matemática. Con esto les doy la bienvenida a esta nueva tutoría en órbita 630 que se llama lógica matemática y es la continuación de lógica proposicional, pero esta vez con un tono de estudiar conceptos matemáticos y procesos o tipos de razonamiento que se usan mucho en matemática. Y es importante estudiar esto porque a la hora de dar una demostración, la argumentación tiene que ser clara, precisa y dejar de ser vaga. Entonces, sin más preámbulos, que disfruten de la clase. Primero vamos a presentar a los tutores. Yo soy Luciano Salvetti, voy a estar encargado de ser su tutor durante estas 12 semanas de la tutoría lógica matemática. Yo soy un estudiante de la Universidad Metropolitana, en la licenciatura de Matemáticas Industriales, último trimestre, y bueno, ya tengo experiencia dando algunas tutorías en órbita 630 desde hace más de un año. He dado la tutoría de lógica proposicional en 2 ocasiones y en este ciclo se dio la oportunidad de abrir esta nueva tutoría que va más enfocada hacia las matemáticas que hacia la lógica. A mi lado tengo a Jorge Arias, quien va a ser su cotutor. Buenas, mi nombre es Jorge Arias, soy ingeniero mecánico de la Universidad Metropolitana y voy a ser su nuevo cotutor en este curso. Va a ser un placer poderlos ayudar en esta experiencia de aprendizaje sobre los procesos y patrones de la lógica. Ahora hablemos un poco del temario. ¿Qué se estudia en lógica matemática y qué vamos a ver en estas 12 semanas? Lógica matemática es un área muy grande y 12 semanas se quedan cortas. Sin embargo, nosotros vamos a dedicar el estudio en su mayoría o principalmente al estudio de la teoría elemental de conjuntos. La razón es porque esta área de la lógica matemática es la que se encarga, o mejor dicho, es aquella que está presente en casi todas las áreas de las matemáticas. Cuando hablamos de teoría de números, cuando hablamos de álgebra, cuando hablamos de geometría, y todas las definiciones básicas implican conocer conceptos como conjunto, función, relaciones. Entonces, todos esos conceptos, lo que tiene que ver con qué es un conjunto, cuáles son las operaciones entre los conjuntos, cuál es la cardinalidad de un conjunto, cómo se definen las funciones, qué son las relaciones, cómo se pueden clasificar. Esos son temas que vamos a estudiar en la tutoría. Sin embargo, como ven aquí, vamos a empezar hablando de lógica de primer orden. Para aquellos que ya vieron lógica proposicional, la lógica proposicional se conoce también con el nombre de lógica de orden cero. Aquí vamos a hablar de lógica de primer orden, que es esencialmente un poco parecida. La diferencia es que vamos a trabajar ahora con predicados y con variables proposicionales. Vamos a entender esto más en la primera clase, pero para que se vayan haciendo una idea, las tablas de verdad ya no van a ser necesarias porque vamos a trabajar con proposiciones cuyo valor de verdad depende de si una variable toma un cierto valor. Por ejemplo, si yo digo X es un ser humano, X realmente podría representar una persona, Ramón, José, Juan, o podría representar un sacapunta, un libro. Entonces esa proposición no tiene un valor de verdad fijo. El valor de verdad depende
de qué valor ocupa la x. Entonces vamos a estudiar la primera semana el tema de qué son esos tipos de proposiciones y cómo se pueden cuantificar. Existen dos tipos de cuantificadores que vamos a estudiar, el existencial y el universal. Después pasamos a la teoría elemental de conjuntos, como ya mencioné, a la parte de relaciones y funciones, y finalmente vamos a cerrar con el tema de operaciones binarias. Las operaciones no son simplemente suma, resta, multiplicación y división. Las operaciones pueden ser cualquier cosa, como vamos a ver más adelante. Cualquier operación o cualquier función que asocie dos elementos de un conjunto a un tercero. Entonces podemos hablar de operaciones que no necesariamente tengan que ver con números. Ahora hablemos de los requisitos de esta tutoría. La edad mínima para entrar es de 10 años y además se necesita un certificado de aprobación de la tutoría lógica proposicional, porque los contenidos se relacionan entre sí y se aprovecha mejor el tema que se da en lógica matemática al tener una base en lógica proposicional. Es importante también que realmente les interese estudiar el tema y que tengan motivación en estudiar matemáticas desde un punto de vista que no se suele estudiar en las escuelas, porque es un punto de vista formal, con rigor y explicando por qué las cosas dadas son así y no de otra forma. Para esta tutoría solamente vamos a necesitar, como siempre, una computadora o laptop, tablet o teléfono inteligente que tenga conexión a Zoom, conexión a internet, disculpen, y la aplicación Zoom instalada, porque esa es la vía en la que vamos a tener nuestras reuniones. Las clases se realizarán los días sábados, pero si no puedes asistir, quedará grabada y se montará en la plataforma Google Classroom, donde nos podrán contactar. También podrán utilizar el correo o un grupo de WhatsApp que vamos a crear. Los horarios de preguntas o dudas van a ser de lunes a viernes de 8 a 5 pm. Las clases contarán con una parte que va a ser trabajo autónomo y otra explicación de contenidos. También vamos a utilizar el libro Teoría de conjuntos y temas afines, donde se avisará un capítulo con antelación que se va a trabajar en la clase. Vamos a ver un poco de qué trata el tema de operaciones binarias. Definición: una operación binaria sobre un conjunto A es una función, la vamos a denotar asterisco, que va de A por A en A. No hemos visto qué es una función, pero háganse la idea de que una función es como una calculadora que transforma, en este caso, dos elementos del conjunto A en otro elemento del conjunto A. Por ejemplo, ustedes ya conocen algunas operaciones binarias. La suma de los números naturales es una operación binaria, porque si A es el conjunto de los números naturales y yo agarro dos números naturales, entonces su suma va a ser un número natural. La multiplicación de números enteros también es un ejemplo de una operación binaria, porque al tomar dos números enteros, el resultado al multiplicarlos siempre va a ser un número entero. También tenemos la suma de fracciones, la multiplicación de fracciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, realmente las operaciones binarias no hablamos de operaciones solamente sobre números, podemos hablar de operaciones sobre objetos más abstractos, como ya veremos más adelante. Una propiedad importante que tiene toda operación binaria es que debe asignar un solo elemento del conjunto A dos elementos X y Y de A. A esta propiedad se le conoce como la cerradura o clausura. Es decir, lo que ya habíamos discutido antes, dos elementos se transforman en un tercer elemento que vive en el conjunto A. Por ejemplo, ¿podrían dar un ejemplo de una operación que no sea cerrada? Piensen, por ejemplo, si yo resto dos números naturales, el resultado siempre va a ser un número natural. Recuerden que en números naturales hablamos de enteros positivos. La respuesta es que no. Por ejemplo, si bien es cierto que 3 menos 2 es 1 y 1 es un número natural, 2 menos 3 es menos 1.
y menos 1 ya se escapa del conjunto. Entonces hablamos de que, bueno, la operación de la resta no es cerrada en los números naturales, pero sí lo es en los números enteros. Veamos, por ejemplo, la división de enteros no es cerrada. Si bien 24 entre 6 es igual a 4 y 4 es un entero, no obstante, 14 entre 5, por poner un ejemplo, no es un número entero. Ya vimos dos ejemplos de operaciones que no son cerradas, es decir, no las consideraremos como operaciones binarias. ¿Qué otras operaciones conoces? Este es un momento para que empieces a pensar en qué otras operaciones conoces, si son cerradas o no. Ahora, consideremos la siguiente operación sobre los números enteros. La operación consiste, si me dan dos números enteros, entonces los sumo y les resto su producto. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, el producto entre 2 y 3, 2 asterisco 3, sería sumar 2 más 3 y restar 2 por 3, entonces sería 2 más 3 es 5, menos 2 por 3 es 6, 5 menos 6 menos 1. Podemos demostrar que esta operación es conmutativa, es decir, que operar x por y es lo mismo que operar y por x. Eso se puede demostrar de la siguiente forma: x por y se define como la suma de x más y menos x por y, pero x más y es lo mismo por propiedad conmutativa que y más x. Y x por y por propiedad conmutativa de la multiplicación es lo mismo que y por x. Y si nos damos cuenta, y más x menos y por x es lo mismo que operar y asterisco x. No confundamos el asterisco con multiplicación. Asterisco podría ser cualquier operación. Recuerden que no necesariamente tiene que ser suma, resta, multiplicación o división. Y además esto se cumple para todo x y y en z. Nosotros en la tutoría vamos a hablar de qué significa esto. Ya más o menos adelanté de que vamos a trabajar con proposiciones cuyo valor de verdad depende de qué valor se le asigne una variable. Por ejemplo, x por y igual a y por x es una proposición que es cierta para todos los valores x y y que yo les pueda asignar. Entonces, cuando hablemos de la lógica de primer orden, vamos a hablar de qué significa este para todo. Y cuando hablemos de teoría de conjuntos, vamos a explicar qué significa esta E. Pero por ahora entendamos esto como que estos son elementos o x y y son números enteros. Sin embargo, no todas las operaciones tienen que ser conmutativas. Por ejemplo, la siguiente operación no lo es. Podrían demostrar que esta operación no es conmutativa. Consigan dos números, cualesquiera, y hagan la operación. Por ejemplo, tomen el 1 y el 3, hagan la operación 1 asterisco 3 y ahora hagan la operación 3 asterisco 1. ¿Les da lo mismo o no les da lo mismo? Eso para que lo piensen. Se supone que no les debe dar lo mismo. Esta operación no es conmutativa, en particular para esos valores y para muchos otros más. La propiedad x asterisco y asterisco x no se cumple. Ok, bueno, entonces para recapitular, estamos avanzando bastante rápido. Recuerden que esto es apenas un vistazo de qué es lo que vamos a ver ya hacia el final de la tutoría, pero es para que tengan una idea del alcance. Nosotros estamos hablando aquí de demostrar, de un para todo, muchos términos que tienen que ver con aquello que llamamos lógica matemática. Entonces, la idea es que al final de la tutoría estén en capacidad de comprender esto cómodamente y que puedan sentarse a leer o escribir su propia demostración. Vamos a cerrar entonces con un ejemplo de una operación que no tiene que ver o no opera directamente sobre un conjunto de números. Considere el conjunto de todas las permutaciones de los números 1, 2 y 3. Es decir, ahora mis elementos, los que yo voy a operar unos con otros, son ternas o grupos de tres números. Los números 1, 2 y 3, ordenados de todas las maneras posibles. ¿De cuántas formas se pueden ordenar el 1, el 2 y el 3? Bueno, de 6 formas, que son estas que se ven en pantalla.
Em, entonces, bueno, vamos a definir la siguiente operación como sigue. Dadas dos permutaciones, A1, A2, A3, esto es una terna que puede ser cualquiera de estas seis, y esta B1, B2, B3 puede ser otra o la misma de alguna de estas ternas. El resultado de operar A1, A2, A3 con B1, B2, B3 será la permutación donde A sub i va ubicado en la posición B sub i ésima. Está rara la definición, ¿verdad? Eso no se entiende tampoco a la primera. Vamos a poner un ejemplo, nada más para explicar qué nos están diciendo aquí. Por ejemplo, si quisiéramos calcular cuál es el resultado de operar la permutación 3-1-3-2 con la permutación 3-2-1, piensen en lo siguiente. Si nos ubicamos en la primera posición de ambas, vamos a ubicar el número 1 en la tercera posición, el número 3 en la segunda posición y el número 2 en la primera posición. Eso se escribe 2-3-1. A ver, chequemos. El número 1 va ubicado en la tercera posición, es correcto. Aquí estamos entendiendo que la primera posición es la de la izquierda, la segunda es la del centro y la tercera es la derecha. El número 3 está ubicado en la segunda posición, correcto. Y el número 2 está ubicado en la primera posición, correcto. Es una operación bien extraña, pero resulta que tiene ciertas propiedades interesantes. Como ejercicio, les propongo investigar si esta operación es conmutativa. Traten